pero darles la bienvenida y también agradecerle principalmente a Tania que esté dispuesta a compartir este espacio con nosotros y compartir un poco de su trayectoria, ¿no? Tania Candini ha sido una artista que ha combinado eh, diferentes gremios como son elementos y lenguajes sonoros, gráficos, lingüísticos, simbólicos y tecnológicos. Y como que esta mezcla ha detonado un trabajo y un portafolio muy interesante. Y es como muy también en boga de esta convergencia que existe, ¿no? Entre arte, ciencia y tecnología. Este, También se basa mucho de su material en registros históricos para darle un trasfondo y un valor como un diferenciador en su propuesta. Y en su trayectoria ha sido becaria del Sistema Nacional de Creadores de Artes de México. En el 2011 recibió la beca Guggenheim para las artes y en el 2018 la beca de investigación para artistas que otorga el Smithsonian Institution. Representó a México en la 56ª Bienal de Venecia en el proyecto de Possessing Nature, en colaboración con LF Ortega, y su trabajo ha sido exhibido en museos, instituciones, espacios independientes alrededor del mundo y forma parte de colecciones públicas y privadas. Entonces, es un breve abstract para poder mencionar algunos ejemplos de la gran trayectoria que tiene Tania, y pues para no dar más preámbulo, mejor le cedo la palabra a nuestra invitada y agradezco nuevamente a todos los participantes que nos acompañan. Muchas gracias, Claudia. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá para platicarles esta tarde. Quiero darle las gracias también a Ernesto Walker porque él es el orquestador de que yo esté involucrada en los programas del TEC. Tiene este nuevo programa que me tiene muy entusiasmada y también un poco a la deriva al mismo tiempo, que es un proyecto que consiste en crear una serie de piezas en entornos de videojuego. Lo menciono porque estoy totalmente sumergida en ello. Yo nunca había jugado videojuegos. Es un reto increíble. Desde que me lo platicó se me hizo algo fascinante. Primero, como siempre, me acerco a los proyectos de una manera totalmente entusiasta y naif y sin conocimiento de nada y me eché enclavada y dije, sí, vamos a hacer un montón de cosas que son imposibles de hacer en la vida real, las hacemos allá adentro, sin pensar en que también hay que saber cómo hacerlas allá adentro. Y ha sido en estas 3 semanas, creo que llevamos de arranque real ya con consolas de juego y demás, y sobre todo con conversaciones con chicos y chicas que están involucrados y que han jugado hace mucho tiempo. Ha sido un constante aprendizaje y estoy, como siempre, maravillándome de nuevas maneras de entender estas otras realidades y estos otros universos que suceden allá adentro, que son un universo hecho de números y de códigos que se convierten en un objeto. Y esta manera de crear a partir de lenguaje se me hace fascinante, ¿no? En mi trabajo, como mencionó Claudia, hay mucho que ver con investigación y archivo. Es una manera de decir que busco entre referencias históricas y referencias del lenguaje, historias que me encantan o me fascinan. Preparé para ustedes una presentación que voy a poner ahorita para que no haya más preámbulo, porque si no, seguro que me quedo sin tiempo, porque les hice una presentación con un montón de slides, como 108 slides. Elegí proyectos en donde he trabajado con diseñadores industriales y en donde el proceso de trabajo colaborativo con diseñadores industriales ha sido importantísimo. Yo trabajo sobre todo con Ricardo Casas, que lo tengo que decir, es mi sobrino, aunque se vea más grande que yo. No sé si lo conozcan, eh, tiene una empresa hermosa de muebles, pero también se ha involucrado mucho en mis procesos creativos y me ha ayudado a entender cómo traducir una idea a algo que se pueda llevar a cabo, que eso es como
el gran problema con el que yo me he topado cuando se me ocurre hacer algo. Es decir, tengo una idea y voy a ver a un ingeniero o a un diseñador industrial o un herrero y se la platico, porque además no dibujo muy bien. Y la cosa es cómo puedo hacer que ellos entiendan cómo se hace. Ya entendí que el proceso, lo entendí con la práctica, el proceso es primero dibujar y luego ir con mi cómplice, que a veces es Ricardo, a veces es otra persona, y con esos dibujos enseñarle, explicarle mi idea y entonces él con su manera, o él o ella con las maneras de entender cómo dibujar y cómo expresar y cómo poder transmitir una idea a un especialista, constructor, eh, lo llevamos a cabo. Entonces, allá voy a compartir pantalla. También quiero decirles, por favor, que me gustaría que en vez de que tengamos 15 minutos al final, como para preguntas y respuestas, si hay algo que quieren preguntar mientras estoy platicando, por favor, siéntanse con la confianza de abrir el micrófono y preguntar en ese momento. Me gusta más que sea así como un diálogo, porque si no luego o se les olvida la cosa o ya está fuera de contexto porque ya cambiamos de tema. Entonces, por favor, si tienen dudas o comentarios o quieren saber sobre algo más en específico, pues pregunten. Voy entonces a compartir aquí. Propongo utilizar el chat para que no se vaya a hacer como problemas en el audio y tal. Entonces, si tienen preguntas a lo largo de la sesión, tal vez podríamos interactuar por medio del chat, si les parece. Y tú les das Sí. ¿te parece, Claudia? ¿Y tú me vas contando? Va que sí. En vez de que abran el micrófono, dale, muy bien. Va. Lo que pasa es que yo no voy a ver el chat, porque como me voy a poner en full screen. Sin problema. Vale, muy bien. A ver, ahora me dicen sí, ya está. Javier está preguntando que estás trabajando con los videojuegos. Es un programa de residencias artísticas que tiene el TEC, Javier, en el cual Tania está participando y entonces están creando arte desde estos entornos virtuales. Si quieren, me pueden mandar, perdón que ya me metí, Sí, si sí. me quieren mandar un correo y los puedo mandar una presentación sobre el programa en el que está Tania. Si quieres, pon tu correo en el chat. Ok, sí me interesa. Sí, porque estamos arrancando, de hecho. Entonces, ¿de qué se trata? Como me preguntaba una de las estudiantes que va a estar en mis equipos, ¿y de qué se trata? ¿De qué va el proyecto? Digo, pues justo es lo que estamos inventando. O sea, precisamente estamos reflexionando sobre eso. Juntos en la aventura, sí. Estamos juntos en la aventura, pero seguramente será una reflexión sobre la misma tecnología. Estoy pensando mucho en entendimientos de lo tecnológico y esto me sirve muy bien para empezar con la plática. Esta es una imagen que tiene muchísimo que ver con mi trabajo, como ya lo verán, hay muchas referencias a esta forma del trompetón. Esta es una pieza hermosísima de Pistoletto y la manera en la que funciona mi cerebro es mucho por asociaciones. Justo ahorita antes de que ustedes entraran platicábamos nosotros entre Javier, Ernesto y Claudia de cómo tendemos a crear estas referencias cuando estamos investigando. A veces dejamos todas nuestras ventanas abiertas para ir conectando una cosa que nos lleva a la otra y a la otra. Y más o menos así funcionan mis métodos de investigación. Yo no estudié arte, ni tampoco acabé la carrera de literatura, que era la que había empezado a estudiar en la UNAM. Entonces, soy muy mal ejemplo cuando me invitan a dar pláticas a universidades y de pronto digo, es que a mí me gusta la no academia, pero trabajo con mucha gente que es académica, pero mi manera de acercarme a la investigación es muchísimo más empírica. Desde hace mucho tiempo, para ser más precisos, digamos que en el 2010 más o menos, empecé a estar mucho más interesada en historias y tecnologías del pasado. Previo al 2010 hice un cuerpo de trabajo que tenía mucho más que ver con lo manual desde mi casa, hecho por mí, aunque sí trabajé con
diferentes especialistas, por ejemplo, con especialistas en tapizar autos en la frontera norte, porque yo vivía en Tijuana, o herreros especialistas en rehacer coches de la frontera. Sobre todo, trabajaba más bien hacia la reflexión sobre temas feministas y temas que tenían que ver con la familia. Pero en 2010 di un giro a mi trabajo y de pronto me di cuenta que estaba yo pensando en sonido y en piezas sonoras sin haberme dado cuenta. Había estado haciendo muchas piezas que tenían que ver con, por ejemplo, el sonido de los relojes, el sonido del tiempo, el sonido de una banda de guerra. Y empecé a investigar de esta manera en que me fui metiendo a diferentes archivos de todo tipo. Pero en 2012 fue en 2011 más bien, cuando cierto, perdón, 2010. Conocí a Carla Jasso, que es una curadora con la que después trabajé mucho tiempo, y en ese momento ella me presentó a un personaje que se llama Athanasius Kircher. Athanasius Kircher es un polímata alemán eh, que sabía y podía escribir sobre todas las cosas, sobre música, sobre astronomía, sobre animales, sobre geología. Y entre sus tratados tenía un tratado precisamente sobre acústica. La imagen de la derecha que estamos viendo tiene que ver con sus tratados. Él inclusive diseñaba órganos de esta manera de diseñar haciendo grabados. Todas estas imágenes que les estoy mostrando son parte de un libro que publicamos en 2012 acerca de mi exposición cinco circunstancias fónicas y una pausa, y en donde hago una conexión entre el lenguaje antiguo para entender el sonido, por ejemplo, los órganos, y también una evolución tecnológica en maneras de entender el lenguaje y el código. Entonces, aquí hay una serie de distintas aproximaciones a estos códigos, desde cosas que tienen que ver con el siglo XIV, lenguajes, este es un lenguaje secreto chino, el que vemos del lado derecho. Este es una máquina para lenguaje cifrado, y todas estas maquinarias y estas mecánicas que me parecen fascinantes como herramientas súper sofisticadas para poder establecer un lenguaje y hablar de un discurso que tiene que ver con estos temas. Acá estamos viendo a Athanasius Kircher, está del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, y del lado derecho todas estas trompetas y cornetas que han sido referente mío desde hace mucho tiempo. Para esta exposición de 5 variaciones de circunstancias fónicas, me interesaba hablar, como unir esta cantidad de cosas que yo había investigado y nuevas tecnologías, como de alguna manera devolver a la vida tecnologías que al parecer estaban obsoletas y se descontinuaron porque dejaron de ser útiles, y traerlas primero a un espacio de arte contemporáneo, al discurso, al arte contemporáneo, y además a regresarlas a la vida poniéndolas en paralelo con nuevas tecnologías. Esta imagen que me encanta es de la primera vez que grabaron la voz de un jefe indio. Nada más la sola imagen me parece poderosísima, y el saber que existe la voz de este jefe indio grabada en un cilindro de cera es fascinante. Tiene un poder, el poder de la memoria transmitido a lo material, a una materialidad de algo que además ya no usamos. Es un cilindro de cera que ya casi no se tocan porque cada vez que se tocan se van gastando. Entonces, esta fragilidad de la memoria representada en un objeto es, me parece súper poderoso y conmovedor. Esta imagen me encanta mostrar. Se me olvidó poner una que es un órgano en donde hay una serie de gatitos cautivos, y les
hay una serie de cuchillitos detrás de los gatos y los cuchillos les pican la cola para que ellos hagan maullidos, y ese es un órgano descrito alguna vez por Athanasius Kircher, de hecho, que sí existía, y esto es una ilustración hecha por Poyet, que fue un ilustrador francés eh, con una increíble pericia de dibujo, de una máquina que se cree que existió, que fue una máquina neumática generadora del sonido de las vocales en francés, por eso dice uh, uh. Eh, una de las primeras piezas que yo pensé en querer hacer, lo primero que quería intentar hacer era una máquina que fuera capaz de hablar, de reproducir la voz humana, que uno lo tocara, un órgano parlante, era tal cual. Y era un órgano porque el lugar donde se hizo esta exposición, es decir, la exposición Cinco Variaciones de la que hablo, fue pensada en principio para un museo que se llama Laboratorio de Alameda, que alguna vez fue un convento y antes fue una iglesia. Es decir, la forma del museo es una iglesia y en la iglesia hay un coro y en ese coro alguna vez hubo un órgano. Y en cuanto yo entré al museo y volteé al lugar donde está al coro, en donde normalmente va el órgano y lo vi vacío, pensé en devolverle el órgano a la iglesia. Pero no podía ser un órgano de iglesia común, sino quería que fuera un órgano parlante para poder decir cosas con él. Entonces hice una investigación extensa sobre artefactos parlantes y encontré que ha habido muchísimas en la historia, muchísimas aproximaciones e intentos de recrear la voz humana con diferentes tecnologías mecánicas, neumáticas, digitales. Ahora incluso hay una lengua, hay un sistema que se asemeja un montón de unos japoneses, claro, en donde incluso está la lengua que saliva para poder tener las sutilezas de pronunciación, pero era súper complejo y seguramente si yo me hubiera quedado con ese solo proyecto, seguiría todavía en la investigación tratando de llevarlo a cabo. Entonces seguí buscando y encontrando maneras metafóricas, digamos, de pensar en el lenguaje. Aquí está la Torre de Babel. Acá de este lado derecho hay una máquina que también, ya ven que parece que tiene estos dibujos como de ondas sonoras, tiene muchísimo que ver como un antecedente del disco de vinil, que como saben tiene unos surcos y esos surcos tienen si los ven en el microscopio, los surcos tienen una forma que por cuestiones físicas son convertidos a ondas sonoras. Entonces, entre eso, así como había órganos del siglo XVI entre mis referencias, estos órganos, por ejemplo, de este lado, como ven, tienen perforaciones, entonces son órganos y al mismo tiempo funcionan con el código binario. Estos fueron los primeros órganos, los primeros dibujos de artefactos sonoros que funcionaban con perforaciones, que luego evolucionó a las pianolas, que las pianolas, yo no sé si las tengan en mente, si sepan cómo son, pero funcionaban con un papel con perforaciones, que eso era leído pasaba aire a través de ellas, y también las cajas de música, es más fácil entenderlo así. Los cilindros de las cajas de música tienen pequeñitos metales que cuando uno le da vuelta van tocando un piano, como se ve acá abajo en el lado derecho. También me interesa mucho el lenguaje del graffiti. Ahí en ese momento yo había hecho previo al trabajo de laboratorio, en 2009 y 2008, había estado yo trabajando mucho con graffiti, y el graffiti entendido también como un código, como una manera de ocultamiento de una frase en esta caligrafía. Todo esto se va a juntar ahora en las piezas que les voy enseñando. Ay, perdón, aquí estamos viendo, este personaje que vemos al lado izquierdo es Babbage, que es el que hizo la primera computadora, digamos, que en realidad después fue Ava Lovelace, que fue su asistente, la que solucionó por primera vez una computadora. Y de este lado izquierdo es la máquina de
de Babbage. Y otra pieza que es muy importante en mis procesos es el telar de Jacquard, que es lo que estamos viendo del lado derecho, que funciona con tarjetas perforadas, que son unas tarjetas de cartón con orificios, que son la primera manera en que se pudo em, dar, poner dar una instrucción a través de una tecnología mecánica. El telar tiene una manera súper sofisticada de trabajar. Si les da curiosidad, googleen el telar de Jacquard o el Jacquard Loom de Jacquard y verán lo increíblemente compleja que es y la manera de funcionar. Inclusive tiene una cosa casi coreográfica en la manera en que los hilos están hilados, o sea, eso se llama, ahorita me acuerdo que no es, ahorita me acuerdo cómo se llama la manera de acomodar los hilos en un telar, urdimbre. La urdimbre también crea una serie de diseños que son hermosísimos y tienen una función dentro del mecanismo. No es porque se vean bellos nada más, ¿no? Y por supuesto he hecho una investigación importante sobre patentes de cosas tan hermosas como esta máquina que se ve bastante fea, que es un rizador de cabello. De hecho, tengo una colección de imágenes de la evolución de las peinadoras, de las máquinas rizadoras de pelo, que son una joya. Hay muchos tesoros perdidos entre las patentes olvidadas. Si son curiosos de inventos y si les gusta entender en ese momento de genialidad de donde salen las ideas que luego se pierden, les recomiendo mucho sumergirse un poco en toda esta serie de inventos que luego desechamos o ya damos por hecho. Damos por hecho que cuando levantamos el teléfono y marcamos podemos escuchar a alguien, pero no nos acordamos que la primera vez que la voz pudo viajar de un punto al otro se hizo a través de unos hilos, ¿no? Y esa cosa material de la tecnología es lo que yo creo que siempre hay que considerar y por eso para mí es importante trabajar con diseñadores industriales que trabajen con llevar estas cosas a la realidad a través de la materia y de los materiales. Esta cita ya no se las voy a dejar leer porque ya voy tarde. Esta es la primera manera de entender cómo funcionaba la exposición. No, sí se las voy a poner, está muy bonita. Habla sobre, es que no la puedo leer porque tengo encima perdón. Hemos llegado a denominar el acto de magia aquellos que los científicos realizan ya sea por imitación de la naturaleza o por el uso de un arte desconocido. Fue por acto de magia que Arquitas de Tarento hizo volar a su paloma como si aquello fuese realmente una obra de la propia naturaleza. En tiempos del emperador Fernando de Alemania se construyeron águilas y moscas artificiales que volaron por sí mismas, pues la tecnología será siempre considerada magia hasta que alguien revele su funcionamiento después de un tiempo. Se aprecia simplemente como ciencia ordinaria. Hasta ahí le voy a dejar porque básicamente es esta idea preciosa de que en otros tiempos se hablaba de los avances tecnológicos como magia. Me acaba de pasar algo que no puedo darle next a mi diapositiva. Creo que porque me fui para atrás. Voy a tener que hacer stop y volver a sharear, ¿ok? Ok, va de nuez. Se me cerró la conferencia. ¿Ya están viendo todo mi...? Ok, a ver. Ya. ¿Listo? No creo que está cargando apenas. Ah. Se ve la vista previa. A ver. ¿Ahora? No, pues se sigue viendo el Finder nada más. A ver, perdón, déjame ver cómo hago.
A ver aquí. ¿Ya? Ahí está el diagrama, sí. Ok, muy bien. Bueno, la primera pieza que hice con Ricardo, mi primo, y con mucha otra gente fue órgano, el órgano del que les platicaba. Este fue el tercer dibujo que hice, o sea, el primero era mucho menos fácil de entender, de cómo me imaginaba yo el órgano descendiendo hacia la parte donde la gente accedía al atrio en el museo. Este es el museo que les digo que estaba en una iglesia. Con Ricardo trabajamos mucho en estas visualizaciones, pero siempre respetó mi idea original de entender estos tubos sonoros que además por su misma forma funcionan con una acústica que no tiene que ver, una acústica análoga, digamos. Estos son imágenes de la construcción y de las maneras de interpretación. Pasamos por muchos renders antes de entender cómo tenía que funcionar el aparato, pero en simultáneo también fui trabajando con los desarrolladores de la voz del órgano. Trabajé primero con un ingeniero un ingeniero a la par con un músico y un lingüista, porque el órgano finalmente lo que hace, la función del órgano es que existe un teclado de piano, digamos, un teclado de órgano electrónico, y lo que hicimos fue reprogramar el sonido de cada tecla para poder tener partículas fonéticas del lenguaje español. Después el órgano habló en inglés y después habló en ruso, o sea que hicimos ese proceso para los tres idiomas. Pero la primera aproximación pensamos que era muy simple y que era con el sonido de las letras tal cual. Y después nos dimos cuenta que el órgano, si tocabas letras, pues iba a sonar, ¿no? A, n y a, en vez de sonar en sílabas fónicas. Entonces tuvimos que volver a hacer la programación. Entonces mi primer ingeniero se rajó, conseguimos a alguien más que se subió al tren y trabajó junto con el músico y junto con la lingüista en este proceso de descarte y de decisión de cuáles eran las partes del lenguaje que necesitábamos para que el órgano hablara y cómo se podía tocar. Y también cuenta con un teclado de máquina de escribir para que si la gente no sabe cómo seguir una partitura y poder tocar un texto, podías escribir y eso era muy sencillo, con un espaciador de voz, el órgano iba pronunciando. Lo que pasó con esta pieza es que tenía unas cualidades acústicas maravillosas por el mismo espacio del laboratorio. Sonaba como en una iglesia y parecía la voz de un niño. Yo siempre le digo, siempre es el órgano y lo veo en español, siempre se me hace como si fuera un niño el que habla. En inglés tenía una voz súper sexy, casi como aterciopelada y parecía como que rapeaba y tiene que ver con las mismas características sonoras de un lenguaje. Y en ruso era súper musical. No voy a decir marcial porque no era como el alemán, pero era casi como operístico y puede ser que tenga que ver con que yo no hablo ruso, entonces lo escuchaba más por el mismo sonido, pero esas son las cosas que iban cambiando y también iba cambiando dependiendo de la sede. La pieza se movió a varios lugares, que también significa un reto para el diseñador y el instalador, que fue el mismo que lo produjo. Aquí había muchas cosas que había que resolver. Por ejemplo, cómo se iban a sostener esa viga en un edificio que está catalogado por el INAH, ¿no? Problemas de montajes como cómo vas a hacer que este instrumento musical con estos tubos que el órgano total pesaba 3 toneladas, no se vaya para abajo por el peso de las trompetas. Todas estas consideraciones de montaje también son cosas que se tienen que revisar con el diseñador industrial. Evidentemente, la fijación, la construcción y cosas que no consideramos, por ejemplo, fueron
cómo se iba a conservar al montarse y al desmontarse. Cuando volvió el órgano de viaje después de 7 sedes, está hecho una garra, guardado en un repositorio esperando a ser restaurado. La pieza está en la colección del Instituto Nacional de Bellas Artes para el Laboratorio de Arte Alameda, pero está guardada sin poder montarse porque la mesa donde ven que están fijos todas las trompetones no era de madera, era de MDF y triplay y metal, cosa que hizo que con el tiempo se fuera destruyendo, que es algo que sobre la marcha nos dimos cuenta y que anotamos para que no nos volviera a suceder en siguientes piezas. Surgió una pregunta por aquí en el chat. Mariela Méndez pregunta que cómo logras financiar tus proyectos. Muy buena pregunta, Mariela, porque y eso pasa cuando empiezo desde este proyecto, porque es un proyecto que fue sumamente costoso hablando de producción. Aquí tuvimos entre suerte, o sea, se nos echaron las cosas para atrás, pero eso nos dio más posibilidades. El museo, que como les decía es un inmueble catalogado por el INAH, de pronto el INAH llegó y lo cerró para cambiar los pisos, porque dijeron que tenían que restaurarlo. Estuvo cerrado por año y medio casi. Eso significó que el presupuesto que el museo tenía para las exposiciones de ese año y medio se sumó al presupuesto que teníamos originalmente para la exposición. Y también fue una labor increíble de procuración de fondos de parte de la gente que trabajaba en el museo, en ese momento Tania Edo, que fue su directora. Eso pasa con este tipo de proyectos. Hay otros proyectos que voy a mostrar ahora que son para iniciativas privadas o museos privados o particulares. Y entonces ellos te dicen, tengo este presupuesto para trabajar y partiendo de ese presupuesto vamos decidiendo qué tipo de materiales y qué podemos hacer conociendo el presupuesto que se tiene. He hecho proyectos después de 5 variaciones. De hecho, me fui a Bogotá a hacer un proyecto en una residencia en Flora Ars Natura, se llama. Me fui a un pueblito pegado al río Magdalena por un mes con una cajita de tubos de ensayo, con tintas, con una cámara de fotos y unos instrumentos ahí como de exploradora que me encontré, una lupa y qué sé yo. Y regresé con un proyecto compuesto por 17 piezas sumamente sutiles que no involucran ningún tipo de producción industrial. O sea, yo creo que lo importante es poder jugar de la mejor manera con los elementos económicos y de contexto que tengamos. O sea, si no hubiera existido el contexto de la iglesia y supongo que este proyecto no tendría esa grandilocuencia en cuestión de materiales y de producción, ¿no? Hay un poquito de más fotos de esta producción. Estas son vistas de montaje en otras sedes que me interesó enseñarles porque cuando se fue a Moscú, pues no había un coro y entonces se tuvo que construir un andamio para soportar el órgano y también que la gente pudiera subir y bajar. Es decir, construyeron todo el tenderete para poder montar el órgano, que fue súper espectacular de ver.